Hemos pensado que nuestra vida como creyentes siempre está rodeada de libertad, de momentos gloriosos, de tiempos donde las cosas siempre van a incidir para nuestro bien, para nuestro provecho, pero no pensamos que parte de nuestra vida hay y habrá momentos de tensión, donde la adversidad desde nuestra perspectiva no tiene nada que ver con nosotros, donde las condiciones que nos confrontan parecieran estar fuera del contexto porque estamos orando, buscando a Dios, tenemos una vida que se alinea con la palabra y es donde nuestra fe genera o se generan estragos porque decimos, ¿y ahora qué? Si hay algo que tú y yo necesitamos permanentemente tener presente, es que si hay momentos en la vida en que el sufrimiento toque las puertas de nuestra casa, de nuestra vida, del lugar donde nos desenvolvemos, Dios en ocasiones lo va a permitir. No podremos eludir tiempos de adversidad. Hay momentos donde tú y yo podemos anticipar ciertos eventos y prudentemente preparamos o hacemos todo lo necesario para evitar caer en una circunstancia. Pero hay otros donde no hay ninguna oportunidad de alterar el curso donde estamos. Y la pregunta es, ¿qué hacer? Y es precisamente lo que necesito compartirte, porque la vida del cristiano no puede estar completa si no entiende, si no aprende que habrá etapas en su vida que las condiciones adversas son vitales para desarrollar, crecer y madurar su carácter. No hay formas de cambiar o de crecer, de madurar, a menos que cada etapa de la vida no nos impacte y produzca el efecto para el cual Dios lo ha permitido. Recuerda algo muy importante: Dios es un Dios de propósitos. Dios no hace algo sin un plan específico para ti y para mí. Quizás nuestra mente no alcance a captar lo que vivimos. Nuestra perspectiva y análisis en ocasiones dice, no es posible, pero desde la perspectiva del cielo hay mucho que va a sacar provecho para nosotros. Una de las etapas donde tú vas a ser confrontado, donde yo estoy siendo confrontado, es hasta dónde mi capacidad de adorar a Dios es una realidad. ¿De qué depende mi adoración de Dios? ¿De qué depende tu adoración de Dios? Es como cuando en ocasiones damos testimonio y por lo general solo damos testimonio, damos gracias a Dios cuando tenemos éxito, cuando Dios responde a nuestras oraciones, cuando tenemos una gran oportunidad de decir, el Señor me salvó, el Señor me sanó, el Señor me dio libertad, el Señor suplió mis necesidades, el Señor me permitió viajar, y por lo general siempre asociamos soluciones con testimonios. Pero el punto es, ¿qué limita que nuestra adoración sea una realidad bajo cualquier tiempo y momento? Tú y yo lograremos ir superando nuestro nivel de cristianismo para ir creciendo, madurando, en la medida en que no dependamos de las condiciones presentes para adorar al Señor. Ve lo que dice este Salmo 34, verso 1. Si tienes tu Biblia, esta es una buena oportunidad. Me gustan los salmos porque a veces es como si se hubieran escrito para mí.
como si no encontrara yo las palabras apropiadas, o cuando estoy pasando tiempos difíciles, pareciera que es mi descripción. Dice este salmo: bendeciré al Señor solo en el tiempo de prosperidad. ¿Cómo dice? En todo tiempo, y su alabanza estará ocasionalmente en mi boca. Wow. Wow. Estas palabras parecieran salir del rey David cuando está en plenitud de gobierno, cuando su reino está en lo máximo, donde la riqueza y la prosperidad lo han catapultado a una posición envidiable. Pero déjame decirte, no. Estas palabras son el resultado de haber huido, como resultado de haber sido amenazado por Saúl. Y viene saliendo de con el tigre y va y se encuentra con el león. Llega a una ciudad que se llama Aquís, y lo vas a encontrar en 1 Samuel 21. Y David finge estar loco porque corre en riesgo su vida. ¡Qué tremendo! Estás hablando de David. Estás hablando del valiente de Israel. Estás hablando del que salía con los ejércitos y mataba a sus 10,000. Wow. Eso es lo que me agrada, que Dios nunca oculta absolutamente nada, porque Dios trata con personas como tú y como yo, en problemas reales, en necesidades reales y con las condiciones en que vamos a ser confrontados. David finge estar loco, deja salir su saliva, y el rey dice: bastantes locos tengo, como los que tenemos aquí en la ciudad, como para traernos más de otro lado, ¿no? Y David entonces se da cuenta que él había pasado tiempos difíciles. Recordarás, desde jovencito había luchado con el león, con el oso, se había enfrentado a Goliat. Pero llega un momento en que tú dices: ¿y ahora qué? David entendió que las victorias pasadas no son el sustento del presente. Cada día tiene su propio afán. Tú y yo no podemos vivir de historias. Es que yo cuando era chico, es que ves cuando me llevaban a la iglesia, y hablamos de un pasado como si fuera la gloria de hoy. Tú y yo necesitamos aprender que hoy es el día, que hoy es el tiempo. David había corrido un gran riesgo y pudo haber perdido la vida, déjame decirte. Pero ahí fue confrontado con dos cosas básicas. Adorar a Dios sería solo cuando las cosas van bien. Ahí es donde tú y yo entramos. ¿Qué define a un creyente para no estar supeditado bajo el riesgo, la presión, la ansiedad de las circunstancias, y no depender de esas condiciones externas para aprender a adorar a Dios? La gran mayoría podemos adorar a Dios cuando todas las cosas están bien. Yo te amo, Señor, eres mi todo. Todo lo que soy te lo debo a ti. Toma todo de mí, Señor. Puedes hacer conmigo lo que quieras. Esa es nuestra frase, ¿no es verdad? Pero cuando viene ahora el tiempo de ser confrontado, es justo ahí donde David dice que después de haber pasado un tiempo crítico, aprendió una lección de la cual no volvería a volverla a repetir. Él dice: en todo tiempo. Y cuando habla de tiempo, habla de longitud de tiempo, pero habla también de un momento específico de un evento.
A veces nosotros estamos atravesando el valle de las lágrimas y se nos es difícil elevar una voz, un canto y decir, cuán bueno eres, mi Dios. Pero tenemos que confrontar ese momento y decir, Señor, ¿realmente mi adoración depende de lo que vivo? ¿Te adoro por lo que recibo? ¿Te adoro por lo que me das? ¿O te adoro por ser quien eres? No estamos hablando que sea fácil. Estamos hablando que es un proceso formativo que nos va a llevar del infantilismo cristiano, de la adolescencia cristiana, en un proceso para ir adquiriendo madurez, donde la gran mayoría hemos fracasado. Porque parecemos, y mira, hace días estaba lavando una de mis tazas para hacer el fake café, ¡pum! Se le cae le digo, no puede ser, este parece el jarro de Tonalá. A la más mínima fricción se fue. Y en ocasiones así estamos nosotros. Ay, me dijo algo, no, ya se acabó el mundo. Perdemos. Ya van como 2, 3 tazas, nomás que le digo a mi esposa que se le cayó el asa. No, pero es verdad. En ocasiones nuestra adoración se centra cuando todo marcha en línea recta. No podremos superar nuestro nivel de cristianismo si dependemos de las condiciones de tu entorno para adorar y alabar a Dios. Pablo y Silas, en medio de su cárcel, en medio de sus dolores y crisis, nos mostraron que es posible, por encima de experimentar el dolor y estar encarcelados, nos mostraron que es posible, si llegamos a ese punto de reconocer que Dios espera de nosotros nuestra adoración, no por lo que vivimos, sino por quién es Él. A mí me impacta porque yo puedo decir, quizás yo no haría eso. Yo tendría una quejabanza continua. La verdad. Mira, Señor, me metieron al bote. Mira, Señor, ¿por qué me trajeron? Si hoy que te sirvo, hoy que estoy aquí. Ese quizás sería mi esquema. Pero eso nos muestra que hay un nivel de crecimiento que está determinado por nuestra capacidad de definir personalmente cada evento. Nosotros definimos, nosotros determinamos el nivel espiritual que deseamos tener. No es cuestión de orar únicamente, es cuestión de llevar a la práctica lo que conocemos y empezar a desarrollar lo que el Señor dice que es y hará. Jesús dijo, en el mundo habrá alegría. Confíen, tendremos fiesta. ¿Eso dijo? Él dijo, en el mundo habrá momentos de tensión. Ustedes enfrentarán tiempos de crisis. Habrá momentos de escasez. Habrá tiempos donde la ansiedad pareciera tomarlos y tratar de desbaratarlos. Pero confíen. Ese es el punto. Qué difícil es cuando estás pasando un tiempo de enfermedad. Cuando los doctores, lejos de darte el diagnóstico que esperas, parecen ponerse todos de acuerdo y están en tu contra. Usted se ve bien, pero se va a morir, ¿no? Y le vamos a hacer este estudio y pasado mañana y es un sinfín de condiciones. Y es donde eres confrontado. Si adoro a Dios o me sustraigo, me abrazo a mí mismo, me condolezco a mí mismo y me quedo en la bancarrota. ¿Y sabes qué? Ese es el conflicto.
No podemos negar la enfermedad. No podemos negar el dolor. Pero sí tenemos una opción. Decidir darle honra y gloria a nuestro Dios. 1 Tesalonicenses 5, verso 18, si no me equivoco, dice que debemos dar gracias en todo. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. No estamos hablando de que nos guste sufrir. Estamos hablando que no podremos madurar a menos que no estemos conscientes que cada evento que nos impacte no debe disminuir nuestra capacidad de fe, no debe despojarnos de dónde hemos llegado. Por el contrario, deberá ser la ocasión precisa para que nuestra fe se fortalezca y empezar a decir: Señor, cuán bueno eres, cuán grande es tu nombre, Señor. Las malas noticias siempre provocan dolor, lágrimas, siempre. Pero es ahí donde tenemos que aprender y a remontar las circunstancias. Cada etapa de nuestra vida tiene cosas preciosas, bellas, hermosas. Y cuando todo va bien, reitero, es cuando somos los mejores cristianos. Cuando somos los más sólidos, los más firmes y podemos alentar a otros. Pero cuando llega el momento en que en lo particular eres confrontado, es donde dices: ¿y ahora qué? Por eso dice: en todo tiempo te alabaré. La alabanza es libertad. No quiere decir que cuando alabemos a Dios digamos: no pasa nada, yo decreto que no hay nada, ato todo aquello que está mal. No, estás diciendo: Señor, sé que todo lo que estoy viviendo está generando un peso, un conflicto. Sé que hay algo que no alcanzo a descubrir, pero tu palabra dice lo que Romanos 8:28, y sabemos que a los que amamos a Dios, todo va a contribuir, todo va a aportar, todo va a traer un consenso para bien. David no tenía toda la escritura. David estaba caminando en sendas donde él estaba siendo el que viviera para poder exponer y escribir para las generaciones venideras. Pero dice: en todo tiempo. Habrá momentos en tu vida en que el tiempo de espera se prolongue. Y es donde dices: Señor, he orado, he convocado ayuno, le he pedido a la congregación que oren conmigo, he extendido a otros que me ayuden a orar, y parece, Señor, que el cielo está cerrado. ¿O será que Dios está esperando que le demos la vuelta, cambiemos de estrategia y empezamos a decir: Señor, sé que tú tienes el control, y lo que me está aconteciendo no está fuera de tu capacidad ni de comprensión ni de tu capacidad de poder, pero voy a elegir, voy a decidir adorarte antes que quejarme? Es difícil. No es como cambiarte de camisa, así de fácil. Pero estás hablando que estamos en un proceso formativo. Dice este texto: dad gracias en todo. Pero hay otro que dice: y por todo. ¿Cómo maduraremos? Es la pregunta. Estamos viviendo tiempos donde no deseamos pagar ningún precio. No deseamos pagar ningún precio. Donde se nos hace extraño que Dios permita que nos acontezcan cosas adversas. El mundo no quiere saber nada de ser
edificado, construido, fortalecido a través de tiempos difíciles. Y mucho de lo que los jóvenes están enfrentando debería ser la escuela, porque el día de mañana los jóvenes van a tener hijos, se van a casar, ¿y qué van a enseñar a sus hijos? El dolor, el sacrificio que tú y yo podemos tener no es para siempre, es una etapa, es un momento. Pero cómo reaccionamos es la gran interrogante. ¿Qué hacemos en medio de esto? A mí me ha sido difícil en tiempos que las cosas no van bien, cuando soy confrontado, pero tengo que regresar una vez más y decir: Señor, esto es lo que debo hacer y lo voy a hacer. Y empiezas tibiamente a decir: Señor, cuán bueno eres. Y empiezas poco a poco a adorar, y luego empiezas a levantar las manos hasta que llega un momento en que estás tan rendido que en su presencia hay libertad, que hay paz, que hay descanso, que hay tranquilidad, que los problemas probablemente están ahí y seguirán, pero hay un cambio interno en ti que te permite entonces saber que a través de la adoración ya no hay ese peso que oprime, limita, que por el contrario puedes decir: gracias, Dios, porque cuando tú estás conmigo tengo libertad. Dice: en todo tiempo, dijo el salmista, y mencioné que está hablando del periodo, de la prolongación de tiempo, pero también acerca de los momentos específicos que vivimos. No podemos ser sentimentalistas, se los voy a reiterar. El sentimentalismo, aunque forma parte de nuestra naturaleza, es uno de los peores adversarios que nosotros tenemos. Depender del sentimiento es depender de las condiciones en que las personas te traten o las circunstancias se presenten. La fe no se mueve en el ámbito del sentimentalismo. La fe supera incluso la razón porque no apela al conocimiento. La fe se mueve en aquello y en aquel que es capaz de cambiar y alterar el tiempo presente donde vivimos. Pero a veces somos tan sensibles que lloramos de todo. Eso no es madurar, eso es seguir siendo infantiles en Cristo. Eso no quiere decir como antes, los hombres no lloran. ¿Cómo no? Lloramos todo el tiempo. Mi papá me decía: los hombres no lloran. ¿Y qué hago? Hasta el día de hoy sigo llorando. Eso es una realidad. Lo que no nos explicaban, por ejemplo, mi papá, era que debía aprender cómo vivir o cómo enfrentar cada circunstancia y no dejarme llevar por el sentimiento. No podemos negar que hay emociones en nosotros ricas, preciosas, pero el sentimiento es uno de los peores adversarios que tú y yo tenemos. Porque el sentimiento no comulga con la razón. ¿Te das cuenta? Ay, mamá, es que la quiero, pero ve, ay, no veo nada. ¿No? ¿Qué hace entonces la diferencia entre un creyente maduro a alguien que sigue en ese proceso? Mira, la edad cronológica o de tiempo de conocer al Señor no es un indicativo de madurez. Hay quienes tienen 50 años en el Señor y siguen siendo tan niños en el Señor como el primer día que llegaron a Él. Y hay quienes tienen tan poco tiempo y parece ser que recorrieron ya toda una historia y tienen una enorme capacidad de madurez. Y dices, ¿cuál es la diferencia? La edad cronológica, el tiempo de conversión, no, eso no lo hace. Es determinar vivir acorde como Dios lo declara y aprender entonces que hay momentos en la vida que van a confrontar tu fe, que van a tratar de
extinguirla, pero es tu decisión o permanecer en ese estado o decidir caminar y empezar a adorar a Dios bajo cualquier esquema. Qué difícil. Por ejemplo, en un funeral que hacemos los cristianos, ya no quiero saber nada de la vida, todo nos sale mal. No, el día que partió mi papá, te duele. Eso es algo que es natural. Pero cuando sabes dónde está y con quién está, entonces solo puedes decir, gracias Señor, porque más allá del sol está mi morada y un buen día allá nos vamos a ver. Es tu elección. Eso es lo que hizo David. Él no dijo, voy a hacer un análisis cuantitativo, cualitativo, y dependiendo del resultado entonces definiré si es posible adorar a Dios dentro o fuera de ese contexto. Él dijo, Señor, después de todo lo que he vivido, después de experimentar tu mano, después de saber quién eres tú, ahora puedo decir, en todo tiempo. Necesitamos entonces ir superando nuestra capacidad de crecimiento. Porque nos hemos vuelto también muy espirituales. Ayúdame a crecer, Señor. Ayúdame a ser espiritual. Y sí, es válido. Pero ¿sabes cuándo va a emerger ese tiempo? Cuando todas las cosas van a estar en oposición para extraer entonces lo espiritual de lo natural. Es como cuando oras, Señor, dame amor. ¿Qué crees que va a hacer Dios? ¿Va a incrementar tu medida de amor o va a propiciar circunstancias para que tu amor sea probado y emerja? ¿Qué crees que va a pasar? Es que yo creí que Dios me iba a dar una cantidad mayor de amor. Nunca sabrás. Y es que a menos que no prediquemos la verdad, no tendremos oportunidades de crecer. El apóstol Pablo en capítulo 20, creo que es el verso 20 o 21 de Hechos, él estaba despidiéndose de los ancianos de la iglesia de Éfeso. Había hecho un consenso para decirles algo impactante y fue decirles, porque no he rechazado a enseñarles un punto central. A ver si lo tenemos ahí. ¿Qué verso es? Porque no he renunciado a predicar, enseñarles, dice, todo el consejo de la palabra de Dios. Wow. ¿Qué dice? Todo el consejo de la palabra de Dios. A ver si lo tenemos por aquí. Es Hechos 20, no sé si es 27, 30 por ahí. ¿20 qué? Ajá, ese, gracias. Si el pastor o el liderazgo no enseña apropiadamente, hay un principio en el Antiguo Testamento que dice, tal el sacerdote, tal el pueblo. Génesis 1:11 dice, reproducimos lo que somos. El propósito primordial del liderazgo es enseñar a la iglesia a crecer, a madurar, a extenderse, a no medir su realidad por las circunstancias, sino por quién es aquel que está con nosotros y a nuestro favor. ¿Por qué? Porque dependeremos de condiciones para que nuestra fe sea estable o inestable. Y la madurez de un creyente no está circunscrita por los acontecimientos del entorno. David aprendió esa lección y por eso la plasmó. En todo tiempo te alabaré, Señor. Y a veces cuando tenemos ese canto nos dice, en todo tiempo te alabaré. No lo cantes. Si no estás dispuesto cuando llegue el momento. Déjame decir, yo aprendí esas lecciones desde muchísimos años. Y lo reitero, yo a veces no cantaba.
Cuando era un canto comprometedor, mejor adoraba: Señor, yo te alabo, te exalto, pero no cantaba, porque sabía que un buen día Dios me confrontaría con eso, y no estaba dispuesto a pagar ese precio. Es como cuando dices: heme aquí, Señor, envíalo a Él, ¿verdad? ¿Cómo? No. Pero cuando cantamos: Señor, en todo tiempo te alabaré, es cuando tú le estás rindiendo tu voluntad, y en ocasiones no van a suceder las cosas como deseamos o como esperamos, aunque la voluntad de Dios sabemos es santa, agradable y perfecta. Pero en el momento en que nos acontecen las cosas, no la pensamos de esa manera. Pero si aprendemos, como el apóstol Pablo estaba diciéndoles, a enseñarles todos los principios, todas las doctrinas que emanan de la palabra, aprender a conocer al Señor y movernos conforme a su voluntad, entonces las cosas van a ser distintas. Por eso cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, que les dijo: hágase tu voluntad. Y qué difícil es, qué difícil es. Pero si sabemos que Dios tiene mi presente y mi mañana en sus manos, Él aprovechará los acontecimientos en que estoy viviendo para hacer de mí lo que Él espera que voy a hacer. Todo tiempo habla de tiempos de alegría, de tiempos de victoria, de tiempos de bendición, de tiempos en que las respuestas del cielo nos han inundado, donde saltamos de gozo, cantamos y decimos: me has dado ya un manto de alegría en lugar de ceniza. Y empezamos a cantar y alabar al Señor. Pero ¿qué cuando viene el momento donde recibes una noticia inesperada? Donde inesperadamente las cosas dan un giro de 180 grados, y cuando todo lo que era luz se convierte en oscuridad, cuando el gozo desaparece y empieza la tristeza. Es ahí donde empieza nuestra lucha. Estamos en una disyuntiva, en una toma de decisiones. Como dijo Elías, estamos entre dos pensamientos: si el Señor es Dios o si lo demás es quien debe tener prioridad. Creo que tú y yo estamos buscando que Dios siga cumpliendo su propósito. Pero Dios tiene diversas maneras de cumplir su propósito. No nos trata al igual que todos. Conoce nuestra personalidad, conoce lo que hay dentro de nosotros. Hay un propósito especial y Dios va a tratar acorde a cada circunstancia y cada situación. Pero la gran noticia es que siempre estará con nosotros en todo tiempo. Él dice: cuando pases por las aguas, te abandonaré. ¿Qué dice? Estaré ahí. Qué grato. A veces siento que el agua me llega hasta aquí, pero no hasta acá. Y aun cuando llega acá, la mano poderosa te levanta, ¿no? Él dijo: yo estaré contigo en cada etapa de tu día. En cada momento de tu día no estarás solo, yo estaré contigo. A veces su presencia será silente e inadvertida. A veces parecerá que no hay respuestas del cielo, pero Él estará ahí contigo. Justo cuando tus fuerzas se han agotado, Él estará ahí dándote nuevas para seguir adelante. Pero cuando empiezas a adorar a Dios, es establecer que es tu decisión de ir hacia adelante en ese proceso en que Dios tiene cosas más grandes reservadas para nosotros. Un buen día, leyendo el libro de Jeremías, dice: si con los de a pie te cansaste, ¿qué será con los de a caballo? Yo dije: ay, Señor, si con estos ya me anda, ¿qué será con los que están más altos y más grandes?
Señor, ayúdame a crecer, ayúdame a seguir adelante. Y así va a ser en tu vida. La iglesia es el lugar donde se debe preparar a la nueva generación de creyentes, no para que escuchen lo que quieren escuchar, sino lo que necesitan escuchar en su proceso para ser instruidos, alentados, fortalecidos, amados, pero también exhortados para seguir adelante. Y reitero, el sentimentalismo es el peor adversario que nosotros tenemos, porque no tiene razón, es un sentir. ¿Qué hizo David? Aquí lo tengo yo, mira. Dice, su alabanza estará de continuo en mi boca. Verso 2. En Jehová se gloriará mi alma. Y dice que lo oirán los mansos y se alegrarán. ¿Sabes? Que venía una gran cantidad de hombres que se unieron a David y todos ellos venían desanimados, venían con un gran espíritu derrotado. David comprendió que él no podía permanecer en la misma condición que ellos. Necesitaba alentarlos y exhortarles a dejar esa postura para alcanzar otro nivel de fe. Y te vas a dar cuenta que los que se unieron a David fueron los valientes que estaban posteriormente peleando la causa. Hoy estás escuchando algo que quizás no es grato, pero lo necesitamos. No podemos depender de eventos que definen si tenemos éxito para adorar a Dios. Dios es digno de ser alabado en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia. Si tú esperas, los tiempos gratos nunca, jamás vendrán. Siempre será así. Pero cuando empiezas a remontar y adorar a Dios, como dice David aquí, lo oirán los mansos y se alegrarán. La gente a tu alrededor está cansada de malas noticias. Ya no necesita otra queja más. Las personas a nuestro alrededor ya tienen demasiados problemas como para escuchar los nuestros. Lo que están buscando es quién tiene un estilo de vida distinto, que tenga una esperanza real, que tenga una voz que puede alentar. Y tú y yo tenemos esa capacidad porque Dios vive en nosotros, está con nosotros y está a favor de nosotros. Y sin lugar a dudas te han de preguntar a alguien, oye, ¿tú no tienes problemas? Diario andas contento. ¿Por qué no me ven llorando cuando estaba allá de rodillas peleando las batallas? Pero es donde puedes decir, mira, el Señor me ha dado paz, me ha dado fortaleza y este es el punto. He aprendido a decir gracias Dios en los momentos adversos como en los momentos de gloria. En todo tiempo alabemos al Señor. Tu madurez está en proceso y lo que hoy estás viviendo forma parte de esa preparación. Hace unos días, ayer hablando con un hermano, con una pareja que no han podido tener hijos, y estábamos conversando al respecto y me dice, mira, llegamos a la conclusión, mi esposa y yo, dice él, que si al Señor le place, gracias Dios, y si no tenemos, gracias Dios. Tremendo. Ese es el punto. Y yo lo abracé y le digo, te felicito. Qué grato escuchar esto. Que hay ya no una resignación como el mundo dice, sino un contenido correcto de la soberanía de Dios y de entender que si al Señor le place, sea su nombre alabado. Y si no les da un bebé, sea su nombre alabado. Wow. ¿Te acuerdas de aquellos 3 jóvenes hebreos? Cuando fueron colocados en aquel
horno que fue calentado 7 veces, ¿no? ¿Cómo me agrada lo que ellos dijeron? Nuestro Dios puede librarnos de tu mano y de ese horno. Pero si así no lo hiciera, seguiremos cantando y seguiremos declarando que el Señor es nuestro Dios y Él serviremos. ¿Te das cuenta? ¿Cómo aprendieron ellos? ¿En qué escuela uno acude para obtener eso? La primera escuela es su casa, el hogar. Porque ellos fueron llevados de adolescentes cautivos a Babilonia. Y el único tiempo que tuvieron esos padres fue unos pocos años para enseñarles quién es Dios. Si no enseñamos a nuestros hijos que cuando salen a la escuela y van a tomar sus decisiones o sus trabajos, saber y enseñarles que Dios va a estar con ellos, que el Señor les va a dar la oportunidad de respaldo, pudieran haber caído en otra condición. Pero esos 3 jóvenes dijeron una declaración que a mí me impacta. Y aun si Dios no nos diera lo que esperamos, seguiremos adorando su santo nombre. No estamos hablando de un discurso triunfalista como los políticos. Venceremos, las urnas son nuestras, vamos a llegar. No. Estamos hablando de la realidad que enfrentamos cada uno en su contexto, en el campo donde te desenvuelves, en la esfera en la que estás el día de hoy. Pero lo que Dios nos llama a hacer es que nuestros ojos no dependan de lo que estamos enfrentando, que nos remontemos a la esfera de la fe y empecemos a caminar de esa manera. Un conflicto, para concluir, que tenemos muy arraigado es depender de la aceptación de otros, depender del sentimiento, depender de las circunstancias, y se nos olvida que el Señor nos lleva por un camino donde va a sacar provecho en cada situación que enfrentemos. Dios está más interesado en tu madurez que en hacerte feliz. Dios está más interesado en hacerte crecer y madurar que en darte lo que quieres. Porque el propósito de Dios no es hacerte feliz, es hacer de ti un creyente sólido, estable y firme. Y hace muchos años aprendí esta lección de una manera muy vívida. Íbamos de Guadalajara a San Francisco en el avión, mis hijas, mi esposa, y nos sacudió una tormenta de esas en que sabes que estás a punto de enfrentar lo inevitable. El avión se oía así, se oía pero fuerte. Y en un momento dado, el avión empezó a subir, y subió de tanto que todo el mundo teníamos problemas de dolor en los oídos debido a la altura que había experimentado. Los niños que venían en el avión estaban insoportables por cómo, si nosotros no podíamos con el dolor, los niños menos. Y yo estaba molesto, te voy a decir, yo estaba molesto, enojado. ¿Cómo se le ocurre al piloto subir tanto? Y mi esposa, tranquilo. ¿Cómo tranquilo? Sí, ya me daban ganas de pararme a tocarle la puerta. Pero estaba fea la situación. Siguió el vuelo en esa tormenta, relámpagos, rayos, terrible. Por fin llegamos a nuestro destino, bajó y yo seguía molesto. Pero después el Señor habló a mi corazón para decirme lo siguiente: el propósito del piloto no era hacerte sentir bien en el vuelo, era llevarte seguro a tu destino. Perdóname, Dios, perdóname, piloto, por todo lo que había pensado mal de él.
Y a veces nosotros estamos de esa manera. Consideramos que lo que estamos viviendo no está dentro del propósito de Dios. Pero para el Señor es más importante llevarte a la madurez que dejarte en el lugar donde estamos. Ese es escuchar el consejo de la palabra de Dios, todo el consejo. Que el Señor nos ayude, porque son tiempos difíciles. Y si no aprendemos en los tiempos difíciles, ¿en dónde aprenderemos? Si no aprendemos en medio de la tormenta, déjame decirte, en los tiempos de sol no lo aprenderemos. Si los problemas son difíciles y las personas no vienen al Señor, nadie los va a traer al Señor. Nadie. Aprendamos entonces a cantar en tiempos difíciles, para que cuando vengan los tiempos de gloria, lo hagamos con toda la intensidad. Aprenderemos a cantar en tiempos de dolor, en tiempos de adversidad, porque será el tiempo de madurar y el tiempo de crecer. Sea hoy ese momento. ¿Quieres ponerte de pie conmigo? Y esta es la introducción. En el punto, ¿no?, que tenemos. Pero mira, yo espero que leas este salmo completo y te vas a dar cuenta que lo mejor que a ti y a mí nos pudo haber pasado es que el Señor nos alcanzó, nos enseñó la verdad y nos está mostrando cómo podemos continuar nuestra vida. Fuimos creados para cantarle, ¿recuerdas? Por derecho de creación le pertenecemos para cantar. Yo no sé si tú has escuchado a las aves en la mañana quejarse. ¿O sí? No, todo el tiempo están. Y sin importar si hubo una tormenta previa o si hay una tremenda helada. Porque fuimos creados para adorar a Dios. Pero ahora, como hijos de Él, tenemos la decisión de llevarlo a cabo. Y adorar a Dios entonces no va a depender de cómo estuvo mi día o bajo qué términos está la circunstancia de mi entorno. Adorar a Dios es mi decisión y mi adoración determinará mi madurez o mi inmadurez. Hoy no voy al servicio. Hoy el hermano me hizo mal caer. No, y no voy. Ay, no puedo creer. Es el sentimiento, ¿te das cuenta? Esas son las cosas en las que debemos tener mucho cuidado. Dios nos dio sentimientos, forman parte de nuestra vida, pero tú y yo somos responsables de cómo permitimos a los sentimientos gobernar nuestra vida, nuestras relaciones y específicamente servir al Señor. Que el Señor nos guíe hoy para poder aprender a decir Señor en todo tiempo. Pero te repito, no la cantes por cantar. Cántala cuando en realidad tengas la certeza. Porque al rato, ay pastor, mire lo que me pasó. ¿Cantaste que ibas al Señor a adorarle en todo tiempo? Sí. Pues entonces, ¿no? Es que me duele tanto. ¿Cantaste eso? Sí. Es que cuando cantas es una declaración de tu corazón. Es la expresión de lo interno de tu vida. Si yo voy a cantar, en todo tiempo te alabaré, le estoy diciendo, Señor, estoy dispuesto a que cuando las cosas no vayan bien, yo seguiré cantando. Ya no voy a usar la quejabanza, ahora va a ser alabanza para nuestro Dios. ¿Sí? Cierra tus ojos conmigo, esto es algo personal. Padre, tú estás interesado en que nosotros maduremos.
Y cada circunstancia que enfrentamos para ti es un medio para lograr ese propósito. Ayúdanos, Señor, a verlo desde esa perspectiva. Nuestros sentimientos, Señor, en ocasiones son un volcán que explota, pero sin razón. Ayúdanos para no anteponer estas cosas. Queremos decirte esta noche, Señor, anhelamos crecer, anhelamos madurar. Y si bien es cierto, estos procesos son difíciles, queremos llegar a la estatura a la cual somos llamados, Señor. Y poder decir como el salmista, hemos pasado el valle de lágrimas y nos has ayudado para poder cantar. Hemos atravesado el valle del dolor cuando la enfermedad, cuando las crisis nos han impactado y nos has enseñado a adorarte en esos momentos. Señor, ayúdanos para que no sean las condiciones de nuestro presente las que definan nuestra búsqueda, nuestra adoración, sino es la elección que nosotros determinamos realizar como resultado de reconocer quién eres tú, Señor. Tu grandeza, tu deidad, tu majestad, porque tú eres el creador de los cielos y la tierra. Tú eres aquel que ha extendido su mano y nos libró y nos extrajo del mal para llevarnos a tus caminos y concedernos vida y vida en abundancia, Señor. Ayúdanos a saber alentar a otros que están pasando tiempos difíciles, para decirles que aun cuando estamos bajo estrés, en tiempos críticos, podemos decir que tú eres bueno y maravilloso, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Y vamos a cantar brevemente que dice: en todo tiempo te alabaré. Recuérdalo. En todo tiempo te adoraré. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Sí, así es, Señor. Te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Señor, esta es la realidad que anhelamos día a día realizar. No conocemos el mañana, no tenemos ni la más mínima idea de lo que el futuro traerá, pero tenemos la certeza que tú estás hoy con nosotros y que si el día de mañana nos permites ver la luz de un nuevo día, tú estarás con nosotros, Señor, y cumplirás tu perfecta voluntad para que seamos adoradores en espíritu y en verdad, Señor. Te damos las gracias porque nos estás llevando paso a paso en ese proceso de madurez. Y madurar es dolor, madurar cuesta, madurar es tiempo de inversión. No hacer lo que queremos, sino lo que debemos hacer. Y te damos gracias por la oportunidad que nos das como congregación, como familia, para poder decir: aquí estamos, mi Dios. Y gracias por lo que estás haciendo en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Bendiciones. Perdón. El hermano Gerardo nos pide oración porque va a salir a Guanajuato para que nos guarde y guarde a sus hijos que se quedan solos. Wow, vamos a orar por nuestros hermanos. Señor, tú nos has dado la oportunidad de interceder a favor de otros. Y colocamos a nuestro hermano Gerardo, Señor, que saldrá de viaje. Guarda su vida, Señor, guarda su integridad física,
Permítele ser una voz en medio del desierto, Señor, capaz de compartir a otros de ese amor, de esa gracia que tú tienes en su vida, Señor. Te pedimos que le des paz para que pueda realizar todas sus actividades al lugar donde va, Señor, con la firme certeza que tú tendrás cuidado de su familia, Señor, para que envíes ángeles alrededor, Señor, de sus hijos, y de esa manera nuestros hermanos puedan tener esa quietud y esa paz. Te damos gracias, Señor, porque estamos seguros que mis hermanos seguirán cantando y seguirán proclamando que tú eres el Rey de Gloria. Te damos honra y gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.